Estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 10, capítulo 9, del versículo 9 hasta el versículo 13. Estamos estudiando, hoy vamos a ver la segunda parte del llamamiento de Mateo. Dice así la palabra de Dios en Mateo, capítulo 9, versículo 9. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acá estamos viendo estos dos tipos de personas, dos grupos de personas que estaban presentes en ese momento cuando Jesús cuando llamó a Mateo y fue a la casa de Mateo y compartió un almuerzo o una cena, una comida en la casa de Mateo, y Mateo invitó a sus invitados, pero los invitados de Mateo eran todos pecadores, publicanos. Ese es un grupo, y el otro grupo que acá se muestra es el grupo de los religiosos, fariseos, escribas, que estaban afuera de la casa de Mateo. Hemos visto que en estos dos grupos de personas, unos tenían necesidad de arrepentimiento, reconocían que eran pecadores y estaban buscando a alguien que les libre de ese pecado. En ese grupo estaba Mateo y todos los demás pecadores. Y en el otro grupo que se autojustificaban estaban los religiosos que ellos mismos se declaraban justos. Ellos estaban afuera y estaban cuestionando a Jesús y a sus discípulos por qué estaba comiendo con pecadores. Si realmente él era hijo de Dios, debería conocer con qué tipo de gente estaba conociendo. Y acá vimos la enseñanza que Jesús vino a los pecadores arrepentidos a darles una solución a su problema, y no así a aquellas personas que no tienen problemas con el pecado, esas personas que se declaran justas. Ellos quedaron fuera de la casa de Mateo, pero Jesús estaba con los pecadores anunciándoles una salida, un camino, el camino de salvación, podríamos decir, hacia su pecado. Los fariseos creían no necesitar del perdón de Dios y estaban seguros de que los publicanos pecadores tampoco lo merecían, no merecían ser perdonados por Dios. El ministerio de los fariseos era de juzgar, pero no ayudar, condenar, pero no restaurar. Por lo tanto, no querían relacionarse con un Jesús quien condenaba su arrogancia moral, condenaba su religión y ofrecía perdón a los pecadores evidentes en este caso. Entonces el versículo 12 de Mateo dice, cuando los fariseos cuestionan a los discípulos de Jesús, les dice: ¿por qué tu maestro come con pecadores? Y el versículo 9, el 12 al 13, Jesús da tres respuestas de por qué Jesús estaba comiendo con los pecadores. Dice así la palabra de Dios, Mateo 9, 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El hecho de que se hubiera acercado a los discípulos, al parecer, tenían miedo a Jesús. O sea, el hecho de que los fariseos se acercaran a los discípulos y no a Jesús directamente, nos está mostrando que estos fariseos religiosos tenían miedo de hablar directamente con Jesús. Pero Jesús conocía la verdadera intención de los fariseos. Por eso dice Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo. O sea, el Señor Jesús no tenía necesidad de que estos hombres hablaran o dijeran algo, porque el Señor conocía el pensamiento de estos religiosos.
Entonces, y el Señor responde y les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En otras palabras, les estaba diciendo a los fariseos, si ustedes son perfectos moral y espiritualmente, no necesitan ninguna ayuda de Dios o de otros hombres. Si ustedes se consideran justos, si ustedes son pecadores, pero dicen ustedes no somos tan malos como otros, entonces ustedes no tienen parte conmigo. Aquellas personas que dicen que están bien sin Dios, esas personas no tienen parte, no tienen una relación. El Señor no puede acercarse a estas personas porque las personas se cierran a Jesús, se cierran a Dios. Les estaba diciendo el Señor, si son espiritualmente sanos, no necesitan un médico espiritual. Esa es la respuesta que el Señor les estaba diciendo. ¿Los médicos, los enfermos necesitan médico? Sí. ¿Los sanos? No. En este caso los religiosos se consideraban sanos. Entonces no necesitaban un médico, no necesitaban a Jesús. Y el mundo actualmente se encuentra en esa situación. Se considera justo, se considera espiritualmente bien sano, no es un gran pecador. Por lo tanto, el Señor no tiene parte en sus vidas. Las personas hacen a un lado al Señor Jesús. Pero hay otra parte, hay otro grupo de personas, en este caso, en esta narración habla de los publicanos. Mateo era un publicano. Cuando el Señor se le llamó, tal vez Mateo se alegró e invitó a una cena al Señor, a un almuerzo, no sé, y Mateo trajo a todos sus amigos para compartir al Señor, para dar a conocer a su nuevo amigo, el Señor, quien tenía una solución al problema que el mal que ellos habían reconocido que eran pecadores. Estos publicanos y pecadores, por otra parte, estos publicanos y pecadores a los que ustedes declaran ellos mismos, les estaba diciendo el Señor, admiten que están espiritualmente enfermos. Cuando les dijo los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, el Señor les estaba respondiendo, en otras palabras, a los fariseos. Este grupo de publicanos y pecadores admiten, o sea, dicen que son espiritualmente enfermos, confiesan que son pecadores y el Señor les dice, necesita que yo les presente el camino de salvación a Dios. Aquellas personas que admiten que son pecadores, aquellas personas que confiesan sus pecados, aquellas personas que reconocen que espiritualmente están mal en esta sociedad y con Dios, entonces el Señor muestra el camino de salvación solo a personas arrepentidas, no a todos. Unos admiten, confiesan, buscan a Dios y eso se les presenta el camino de Dios. Jesús cena, come con ellos, pero el otro grupo de personas, en este caso los fariseos, religiosos, escribas, que dicen ser justos, que dicen estar bien, Jesús no viene a ellos, no viene, porque ellos no necesitan de Dios. Y como ellos se declaran sanos, el Señor no vino por los justos, sino vino por los enfermos, para que estos se arrepientan y conozcan el camino de salvación. La analogía, la comparación es simple. Así como un médico va a los enfermos, en este caso un perdonador va a los que necesitan perdón, en este caso los pecadores. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Aquella persona que admite que está enfermo necesita un médico. Aquella persona que admite que es un pecador, confiesa sus pecados, viene el Señor y limpia su pecado.
y esta es una persona bienaventurada. Será una persona feliz, tendrá una naturaleza feliz. Jesús servía a aquellos que reconocían su necesidad más profunda. Ahora, ¿qué clase de médico pasaría todo su tiempo con individuos sanos y se negara a relacionarse con aquellos que están enfermos? ¿Ese sería un buen médico o sería un mal médico? Entonces, los médicos siempre tienen que estudian, trabajan donde hay enfermos. En este caso, la enfermedad que aqueja al mundo es el pecado. Y el Señor está en el lugar donde las personas admiten que son pecadoras. Las personas que admiten que no son pecadoras, o dicen son pecadoras, pero no son muy pecadoras, Jesús no tiene parte en esa vida. Los deja a su suerte y un día darán cuenta a Dios. Pero Jesús sigue diciendo, y la palabra de Dios sigue diciendo, que el único camino para llegar a Dios es Jesús. No son los ídolos, no son los esfuerzos humanos, no son los millones, las miles y miles de religiones que existen, no son los ídolos, no es el pastor, el apóstol, sino solo Jesucristo. Jesús dio a entender a los fariseos: son ustedes médicos que diagnostican, pero que no tienen deseos de curar. Van a decirle a una persona cuál es su enfermedad para luego negarse a darle la medicina que necesita. Les estaba diciendo: qué duros de corazón son ustedes. ¿Para qué están en este mundo? Para decirles que son pecadores y luego no juntarse con ellos y decir que ellos, como son pecadores, no deberían recibir el perdón de Dios. Pero el Señor les estaba diciendo: los enfermos, ¿qué dice? Los enfermos tienen necesidad de médico, los sanos no. Pero les estaba diciendo a los fariseos: ustedes son de un corazón duro que diagnostican la enfermedad, diagnostican que los publicanos, las prostitutas, asesinos, violadores, etcétera, etcétera, son pecadores, pero no hacen nada. Más aún me critican a mí que estoy con los pecadores, mostrándoles el camino de cómo pueden salir de ese su pecado. Más tarde el Señor los acusó en Mateo 23 y 23. Mateo 23, 23. Más tarde el Señor les dijo: escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, haces una labor religiosa meticulosa, pero dejas lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Justicia, misericordia y la fe. Gloria al Señor. Tenían forma externa, pero no tenían sanidad interna. Mucho ritual, pero nada de justicia. Les gustaba condenar, pero no levantar. Juzgar, pero no ayudar. Se amaban a sí mismos, pero no amaban a los demás. Demostraban que no tenían la compasión y la misericordia que la ley de Dios requería. Ley que con gran vigor afirmaban enseñar, practicar y defender. Conocían la ley de Dios, pero no la practicaban. Ellos conocían la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 15, 26, donde el Señor dijo: yo soy Jehová, tu sanador. El Señor era el sanador de aquellas personas que estaban enfermas espiritualmente, hundidas en el pecado. Y el Señor quería sanar y decía: yo soy tu sanador. ¿Cómo pudieron rechazarse, sentirse de la curación de aquellos a quienes Dios mismo deseaba curar? ¿Por qué se estaban ofendiendo? Porque el Señor vino a los pecadores arrepentidos, estaba con los enfermos espiritualmente, con los enfermos espirituales. Y estos que conocían la palabra se enojan. Los que afirmaban estar bien demostraron ser los más enfermos de todos. Qué terrible, qué palabras, son pocas palabras, pero con grandes significados que el Señor les dijo a estos hombres. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Mateo 9:13 les sigue diciendo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor respondió con sus propias escrituras que ellos decían que defendían. El Señor respondió con la palabra de Dios. La frase id y aprended se usaba en los escritos rabínicos para reprender a quienes no sabían lo que debían haber sabido. Jesús usó a sus propias autoridades más honradas de los fariseos para reprenderlos por su ignorancia en cuanto a la verdadera naturaleza de Dios. Cuando dice id y aprended, les estaba diciendo, es como dijera en este tiempo: ¿no conoces Juan 3:16 más o menos? Ustedes que dicen ser maestros y no conocen lo que dice la palabra del Señor. Jesús cita al profeta Oseas 6:6, por medio de quien Dios declaró: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Repito, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor les estaba diciendo: ustedes deberían preocuparse de la perfecta palabra de Dios y no de las palabras equivocadas de los hombres. La palabra los llama a ser, ¿qué? Misericordiosos. Misericordiosos con aquellas personas que espiritualmente están hundidas, perdidas, en este caso los pecadores. La palabra los llama a ser misericordiosos, perdonadores, no críticos y condenatorios. No estamos diciendo aquí que no debemos de juzgar. Sí debemos de juzgar con un santo juicio. Sí debemos de prender a los lobos que vienen con falsas enseñanzas. Pero aquí el contexto, la enseñanza es otra. Aquí había una persona que estaba arrepentida de todos sus pecados. Ese era Mateo. Mateo no dice con sus palabras, pero otros evangelios, Lucas y Marcos, dicen que Mateo dejó todo, dejó su dinero, dejó su posesión, dejó sus riquezas. Y su alegría era tal al recibir el llamado del Señor que lo dejó todo, y en su alegría llamó a los únicos amigos que tenía, en este caso otros publicanos y pecadores, para dar a conocer que había una salida al problema que ellos tenían. Ellos estaban conscientes de que eran pecadores, pero había alguien que podía librarles de ese pecado. Y ese es el momento en el que Jesús se reúne con los publicanos y pecadores, pero los fariseos critican al Señor. Y el Señor les dice: id y aprended. Vayan, ustedes que hablan de la palabra, ¿cómo no van a conocer esta palabra que dice misericordia quiero y no sacrificio? Cuando dice esto, el Señor estaba diciendo: ustedes deberían preocuparse de lo que dice la palabra y no lo que dice sus tradiciones. Ahora, el Señor, al citar al profeta Oseas, estaba haciendo más profunda su respuesta, porque Oseas, cuando se narra estas palabras en Oseas 6:6, hay una historia que se relata, en este caso es la historia de la infidelidad de la mujer de Oseas. Oseas era un profeta, tenía una mujer que se llamaba Gomer, que era infiel, era prostituta, se prostituía. Oseas iba, lo recogía de su prostitución, lo volvía a traer, la mujer se volvía a escapar. En este caso, Oseas era un ejemplo vivo de la propia infidelidad de Israel para con Dios. El continuo amor y perdón de Oseas para con su mujer Gomer era una imagen del continuo amor y perdón que Dios le ofrecía a Israel. Así como Dios deseaba entonces misericordia en lugar de sacrificio, aún en ese tiempo cuando el Señor se enfrenta a los fariseos, les dice lo mismo: misericordia quiero y no sacrificio.
sin misericordia, todo ritual, toda ceremonia, todo sacrificio de los fariseos eran inaceptables para Dios. Recuerden, los fariseos diezmaban de todo. Hacían ayunos hasta creo 2 veces por semana. Se pasaban largas horas orando en el templo. No digo que estas cosas están mal, están bien. Pero tenían mucho ritualismo. Pero no tenían misericordia hacia sus prójimos, hacia sus hermanos pecadores. En este caso los publicanos, que también eran judíos. Sin misericordia, todo ritual, toda actividad religiosa que hagamos, ¿de qué te sirve hablar aquí, amor, de Dios, de Dios? Vas a una tienda y tratas a esa persona de la tienda, lo insultas, lo gritas, o en la calle vas y menosprecias a las personas. Todo lo que haces no es aceptado por Dios. ¿De qué te sirve ser un religioso ritualista, tener tu imagen, tu ídolo en tu casa sentado por un año? Recibes con una fiesta, lo pasas con una fiesta, pero todo el año te la pasas maltratando a tu prójimo. No les muestras el camino de salvación. Eso es inaceptable para Dios. Los religiosos fariseos, escribas, no tenían misericordia. ¿Y dónde estaban? ¿Estaban con Jesús o estaban afuera, fuera de la casa de Mateo? Afuera. Sin misericordia, demostraban ser incluso más malos que aquellos despreciados publicanos, pecadores, que no tenían pretensión de piedad. Dios había instituido en el Antiguo Testamento un sistema expiatorio cuando las ofrendas prescritas se le hacían con un espíritu de humildad, penitencia y reverencia, eran agradables a Él. Si tú hacías, el Señor había prescrito un montón de ritos, de ofrendas, si tú lo hacías con humildad, con un espíritu humilde, penitenciario, reverente, el Señor se agradaba de esa ofrenda. Pero cuando las ofrecían sin sinceridad, con un espíritu de arrogancia moral, autosatisfacción, eso no era agradable a Dios. Eso se convertía en abominación. De la misma manera, hermanos, si nosotros somos implacables, duros, con las personas que admiten que son pecadoras y no les mostramos el camino, maltratamos a las personas, hablamos un evangelio, mostramos otro evangelio con nuestra actitud y venimos aquí a supuestamente servirle a Dios, en vez de que el Señor reciba esa ofrenda, eso es abominación delante de Dios. Los rituales, las ceremonias solo eran válidos cuando se hacían con contrición, arrepentimiento profundo del pecador. Y la persona que sacrificaba a Dios serviría a sus semejantes con verdadera misericordia. Al contrario, la persona que es fría para con los demás demuestra que también es fría para con Dios. Por ortodoxa que sea su teología y por impecables que sean sus normas morales externas, aquel que ve a los pecadores obvios solo para condenarles demuestra ser mayor pecador que ellos. Gloria a Dios, hermanos. La misericordia, hermano del Señor. ¿Qué dijo? Misericordia quiero, no sacrificios. ¿Qué pasaría, hermano, si ese violador sexual que ha sido reportado esta semana viniera aquí arrepentido? ¿Qué haríamos? Muchos de aquí se aplazarían.
no pasarían la prueba. Ahora también dicen, ¿no? La ley del Señor, ojo por ojo, diente por diente. La justicia tiene que ser aplicada no por los hombres, sino por la justicia. Entonces la justicia tiene una pena para esos hombres. Pero existen personas que se arrepienten. Y si el Señor los recibe, nosotros ¿quiénes somos para rechazarles? Debemos de ser misericordiosos con cualquier tipo de persona. Y peor, y mejor digo, más aún cuando esa persona viene a este lugar, debemos de brindarle el amor que el Señor nos exige que debemos dar al prójimo. Y no separarnos, no aislarlo, no maltratarlo, mostrar que acá hay verdaderos hijos de Dios, hay verdaderos hijos de Dios, y no un montón de fariseos, escribas, teólogos, ortodoxos, normativos, no, hermanos. El Señor quiere misericordia y no quiere sacrificios. Si tenemos a un hermano pecador o que ha cometido un pecado grave, debemos de ser misericordiosos, ayudarlo en sus necesidades. Nadie está libre de caer. Dice que el que no cae resbala. Nadie está libre de resbalar en este mundo. Los que están lejos de dar misericordia son los más alejados de recibirla. Y existen muchas enseñanzas acerca de eso. Mateo 6:15 dice la palabra de Dios. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en la parábola de los dos deudores en Mateo 18 al 23, del 23 hasta el 35, narra la vida de dos deudores. Uno dice que debía 10,000 talentos. Este siervo que debía 10,000 talentos le había suplicado a su señor y le dijo: ten paciencia conmigo y yo te le pagaré todo esto. El Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero ese siervo que ha sido perdonado de su deuda, dice que tenía un consiervo que le debía apenas 100 denarios y no le perdonó. Más aún, lo metió a la cárcel para que le pagara sus 100 denarios. El Señor le perdonó 10,000, pero esto no pudo perdonar 100. El Señor, hermano, nos perdonó nuestros pecados. Nosotros también debemos de perdonar. Pero este hombre no perdonó. Y cuando vieron esa situación, le dijeron al Señor las otras personas, y el Señor llamó a ese siervo malvado y le dijo: ¿no debías tú perdonar y tener misericordia? Su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también dice mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Y los fariseos, religiosos, escribas, no tenían misericordia con sus prójimos, que eran extorsionadores, violadores, ladrones, no sé. Pero ahí está el grupo de pecadores y publicanos con los que estaba Jesús, mostrándoles el camino de salvación. Dios no se complace con la rutina y la actividad religiosa que no viene del amor sincero hacia Él y hacia otras personas. Y el ritual separado de la justicia es una afrenta para Dios. Y Dios dijo en Amós 5:21, cuando estas personas llevaban sus ofrendas rituales, vacas, corderos como ofrenda a Dios, y el Señor les dijo, Amós 5:21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos.
pero corra el juicio como las aguas y la justicia como ímpetuo arroyo. Misericordia quiero, dice, ¿no? El Señor dijo. Mateo 9:13, el versículo que estamos estudiando, les dijo a estos fariseos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Gloria a Dios. Esa es la segunda respuesta que el Señor les da a estos religiosos, porque estaban enojados, porque el Señor estaba mostrándoles el camino de salvación a los pecadores arrepentidos. Y ellos que conocían el camino, en vez de mostrarles el camino, solo los condenaban. Y en este caso estaban condenando al Señor porque estaba con los pecadores, predicándoles a los pecadores. ¿Qué vamos a hacer si nos encerramos en este lugar? ¿Quién va a ir a predicar a los pecadores? No les estoy diciendo que hagan lo que hacen los pecadores, pero tenemos que estar con ellos para hablarles del Evangelio de salvación. Muchos nos ignorarán, muchos nos insultarán, y en los posteriores tiempos muchos nos perseguirán y nos matarán. Pero nuestro objetivo, nuestro propósito en este mundo es ir y proclamar este Evangelio. El que creyere, dice, será salvo, y el que no será condenado. Tú no tienes el propósito de salvar a las personas. Tú no tienes el objetivo de obligarles a creer el Evangelio. Solo tienes que ir a proclamar. ¿Proclamar a dónde? Donde los pecadores. El Señor nos puso en este mundo, no nos sacó. Estamos aquí y Él nos guarda en este mundo. Pero tenemos un propósito. Nuestro propósito no es condenar, sino predicarles. Pero también tenemos que también defender el Evangelio, tenemos que también, y en cuanto a la palabra, tenemos que dar a conocer a aquellos que son malvados. Y la tercera respuesta que el Señor les da a estos fariseos, dice Mateo 9:13, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Muchas personas, hermanos, cuando les demos a conocer el Evangelio, se van a hacer la burla. Y muchas personas conocen la Biblia, han leído, tienen un conocimiento básico y se harán la burla del Evangelio. Y el Señor nos dice que no echemos perla a los cerdos. A esos ni los prediquen ya, porque ya conocen cuál es el camino de salvación. Más aún se hacen la burla. Tenemos que ir a personas como Mateo, que estaba totalmente arrepentido y a una sola palabra no pensó nada más y dejó todo. Tal vez de los 12 apóstoles, el que más perdió, y Mateo no lo dice, es Mateo, porque era el más pudiente, el que tenía dinero, tenía posesión económica, tenía posesión social, tenía muchas cosas, pero lo dejó todo, porque él había admitido que era un pecador, necesitaba un curador, un sanador espiritual, y el Señor estaba ahí. Nosotros también debemos de estar ahí, en aquellas personas que admiten que son pecadoras. Pero los fariseos se enojaron. Y la tercera respuesta que el Señor les da es: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor se relacionó con publicanos y con otros pecadores porque ellos lo necesitaban. Los que se creían justos no sentían ninguna necesidad de seguir a Jesús, porque Él vino a llamar ¿a quiénes? A pecadores al arrepentimiento. La persona pecadora arrepentida reconoce su pecado, se aparta de su pecado, es la que es objeto del llamado divino de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados que aquellos que admiten que son pecadoras. Bienaventurados aquellas personas que tienen necesidad, que reconocen su pecado, porque para ellos es el llamamiento del Señor.
Los individuos que son pecadores, pero que creen que son justos, la gran mayoría de este mundo, en este caso los escribas, fariseos, hipócritas, las personas que son pecadores, pero que creen que son justos, porque dice la Biblia, no hay justo ni aún uno, todos pecaron. Se cierran a la misericordia de Dios, se burlan de la palabra de Dios, porque se niegan a reconocer su necesidad de ella y rechazan el llamado de Jesús a la salvación, porque rechazan la idea de estar perdidos. Dicen, yo estoy bien, no necesito de evangelio, no necesito de religión. En respuesta a una acusación similar, más tarde, por parte de los fariseos escribas, Lucas 15:2, cuando le dijeron a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come, Jesús les ofreció 3 ejemplos de perdón del pecador arrepentido por parte de Dios. Por medio de la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida en Lucas 15:2, el Señor les dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:10, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, el Señor vino a llamar a pecadores para arrepentimiento. Y cuando uno de esos se arrepiente, hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo. En este caso, Mateo se había arrepentido. El Señor estaba feliz. Los escribas fariseos deberían estar felices, pero no. Estaban renegando, estaban con rabia. ¿Quiénes son para estar así? Con la parábola del hijo pródigo, el Señor ilustró de modo dramático la verdad de que Dios se agrada con un pecador humilde que se arrepiente. Dios se agrada por un pecador humilde que se arrepiente y que se entristece por el individuo santurrón representado por el hermano mayor que no perdona a los demás y hasta se resiente con el perdón que Dios concede a otros. La parábola del hijo pródigo. No he venido a llamar, dice el Señor. Llamar se usaba a menudo para invitar a alguien a la casa de una persona con el fin de ofrecerle comida y alojamiento. La deducción aquí es, Jesús no había venido a llamar a los justos a la salvación, porque estos ya se habían declarado justos y ya se merecían la salvación. Por la misma razón que no llamó a los fariseos a comer junto a él en la cena en la casa de Mateo. El Señor no vino a llamar a los justos. Y de la misma manera, el Señor no invitó a los que se declaraban justos a comer junto a él en la cena de la casa de Mateo. Ellos eran demasiado buenos ante sus propios ojos para humillarse, y debido a que no se identificaban con compañeros pecadores, no podían identificarse con Cristo, quien ofrece salvación solamente a pecadores que de buena voluntad reconocen que son pecadores. El Señor va a estar con personas que admiten que son pecadoras, reconocen que son pecadoras, tienen necesidad de ser libradas de su pecado para arrepentimiento. Las personas que no admiten que son pecadores, escribas y fariseos, y casi todo este mundo, el Señor no tiene parte en esas vidas. Así es, hermanos. El fariseo que se paró orgullosamente en el templo y le agradeció a Dios por su propia bondad, no veía necesidad de perdón y por tanto no se le perdonó. Pero el publicano arrepentido con el corazón quebrantado que se golpeaba el pecho y clamaba, Dios, sé propicio a mí,
pecador, Lucas 18, 10 al 14, descendió a su casa justificado, declarado justo, declarado salvo y será feliz por la eternidad. Pero aquel santuzón que dice que no tiene pecado, pasará en el infierno también por la eternidad. En ese mismo templo Jesús dijo a un grupo de fariseos, Juan 8:21, Juan 8:21, Jesús les dijo, otra vez les dijo Jesús a estos fariseos, hipócritas, escribas religiosos, tradicionalistas, supuestamente defensores de la ley, pero no cumplían lo que la ley decía. Les dijo el Señor, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Qué les dijo? Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado de arrogancia, de insuficiencia, de autojustificación, moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Juan 8:24 sigue diciendo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no crees que yo soy Jesús, el único camino de salvación que puede librarte del pecado que aqueja a la humanidad, vas a morir. Esa es la palabra que el Señor dio a estos religiosos. Y esa es la palabra que ahora también decimos a los que se creen justos, a los que creen que no tienen necesidad de Jesús, a los que creen que no tienen necesidad de ser librados de su pecado, van a morir. Porque si no creen quién es Jesús, van a morir. Aquel que piensa que es justo, espiritualmente seguro sin Cristo, y espiritualmente está seguro sin Cristo, no tiene parte en Cristo, quien vino a llamar pecadores. Él no puede buscar y salvar a quienes no reconocen que están perdidos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La lógica, las Escrituras y Jesús mismo juntos afirman que el perdón es para el pecador y la salvación es para los perdidos. En una de sus últimas parábolas, Jesús representó gráficamente esa verdad. Mateo 22, del 1 al 10, 21, del 33 al 46, describió su reino como una gran fiesta de bodas del hijo del rey, para lo cual el monarca había enviado muchas invitaciones. El hijo del rey, la boda de su único hijo, mandó muchas invitaciones. Pero cuando el tiempo señalado se llamó previamente a los invitados, en este caso Israel, se les invitó a Israel, estos no estuvieron dispuestos a asistir. El rey envió varias veces a sus siervos a suplicarles una y otra vez que reconsideraran la invitación, puesto que siguieron rechazando, incluso maltrataron y mataron a algunos de los siervos. ¿Qué hizo el furioso rey? Ordenó a sus ejércitos destruir a los asesinos y quemar la ciudad. Luego envió siervos por todo el resto del reino, hasta los lugares más remotos, a que reunieran a todos los que pudieran hallar y los llevaran a las fiestas. ¿Saben, hermanos? Nosotros somos esos invitados, no somos judíos, no somos Israel. Nosotros no fuimos invitados, pero ahora sí somos los invitados, a los cuales el gran rey, el Dios, el creador de los cielos, nos ha invitado a una boda.
Y a esa boda no vamos a entrar sucios, tenemos que entrar limpios, santos, puros. Israel no entrará. Pero sí, muchos israelitas que se arrepienten, claro que sí. Ese fue el mensaje que él dio a los fariseos en Capernaum. Como judíos, ya eran los invitados al banquete del Señor, pero se negaron a asistir y actuaron con hostilidad hacia los mensajeros. Por tanto, tal como se quedaron fuera de la casa de Mateo y observaron a los publicanos y pecadores comiendo con Jesús, también se quedarán fuera del reino de Dios y observarán cómo todo tipo de pecador y marginado arrepentido es recibido en el reino de Dios y disfrutará la gran cena, el gran banquete preparado para la boda de su hijo. Hermanos, hermanas, misericordia quiero y no sacrificio. Vine a llamar pecadores, a enfermos, no a justos. Gloria al Señor. El reino de Dios, por lo tanto, es para los espiritualmente enfermos que desean ser sanados. El reino de Dios es para los espiritualmente corruptos que quieren ser limpiados. El reino de Dios es para los espiritualmente pobres que anhelan ser ricos. El reino de Dios es para los espiritualmente hambrientos que desean, ansian ser alimentados. El reino de Dios es para los espiritualmente muertos que quieren tener vida. Es para los marginados impíos que anhelan convertirse en los propios hijos amados de Dios. Para eso tienes que arrepentirte, reconocer tu pecado, admitir que eres un pecador, pedir perdón a Dios. ¿Y qué hizo Dios con Jesús, con Mateo? Le dijo, ven, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Lo dejó todo en el instante y le siguió. Dejó sus posesiones, dejó este mundo, pero ganó el mundo venidero. Sufrió, no sabemos qué es lo que pasó, cómo murió, pero no murió de la mejor forma. Fue insultado, humillado, agredido, sufrió todas las penalidades que a veces la palabra de Dios nos dice que los verdaderos creyentes padecerán. Pero ¿dónde está Mateo en este momento? En la gloria del Señor. Así que, hermanos, ese es el mensaje. Vamos a continuar con este mensaje, con esta enseñanza de llamamiento de Mateo. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios, glorificar su nombre, decirle gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor.